La serie Judgment, que cada domingo por la noche mantiene a los espectadores pegados a las pantallas de Canal D con su intrigante historia, hizo que los espectadores vivieran una vez más una avalancha de emociones. Por un lado, Eren y por el otro, Ylgath y los equipos persiguieron a las personas que vencieron a Turse. Gracias a la información proporcionada por F, Eren llegó a dos de las personas que oprimieron a su hija. Aquí el emotivo resumen del último episodio de la popular serie. Ylgath en la escena. Ylgath y Frat fueron al edificio donde atacaron a Turse. Al investigar la escena del crimen, la pareja notó que la puerta del apartamento de la planta baja estaba rota. Ylgath llamó a Goxu, el policía del equipo de investigación, a la casa y le pidió que inspeccionara los alrededores. Goxu encontró el collar de Turse y se lo dio a Ylgath. Yekta, rechazado por Lassin, se encerró en la casa. Feilin fue a ver a Yekta, y le contó lo que le pasó a Turse. Yekta tomó medidas para ayudar. Apoyo de F a Eren. El fiscal de F se acercó a Eren y le preguntó, ¿qué necesitas? F, que seguía a Eren en secreto y estaba al tanto de todo, dijo que quería ayudarlo. Eren también aceptó la oferta. Al explicar a F lo que encontró, Eren dijo que no podía ver los rostros de los atacantes, pero mostró fotografías de los tatuajes y cicatrices en sus cuerpos. Eren preguntó, mira, mi león, mi camino no es el camino, ¿estás seguro de que quieres ayudar? F respondió hasta el final. Ylgath, buscando a Eren, fue al hospital. Ylgath se reunió con Feilin y le dio información sobre la escena. Eren vino al hospital y le preguntó a Ylgath qué estaba pasando. Ylgath también dio la información más reciente sobre la investigación. Feilin le dijo a Ylgath que ella sería la abogada de Turse junto con Yekta. La fiscal F comenzó a investigar las fotografías que recibió de Eren. El fiscal de Iklal también transmitió a F sus deseos de que se recupere pronto. La ira de Feilin. Feilin acudió al lugar y entró en el apartamento donde Turse fue atacado. Feilin, que estaba muy triste, expresó su enojo diciendo, necesitamos encontrar a ese hombre y separar su carne de sus huesos. Ylgath. Yekta, que estaba haciendo una investigación medioambiental, le dio dinero a alguien que vivía en la calle y recopiló información. Ese día vino una chica, escuché un grito y luego ella se escapó del edificio. Hija mía, te disfruto F. La información del jefe de la oficina de fraude llegó a la fiscalía de F. Se reveló a qué negocio pertenecía el vaso. F acudió a Eren con la información que tenía y le entregó los archivos. Queriendo mantener a F alejada de los acontecimientos, Eren le confió a su hija. El secreto de Cian ha sido revelado. Por otro lado, Ylgath, que investigaba el asesinato de la cabeza cortada, interrogó al Dr. Cian. Afirmó que la cabeza cortada pertenecía a su madre. Cian negó las acusaciones. Luego, Ylgath fue a ver a Nur y le mostró las fotos. Nur, acorralado, confesó la verdad, se lo dije, pero él no me escuchó. Mostró a su madre muerta. Su padre encontró una joven amante. Iba a darle todos sus bienes a la joven. Cian mató a su padre. Su madre también enfermó. No podía matar a su madre, si pudiera, la habría matado también. Se encerró en su habitación con sus secretos. Sinar se vuelvo loco. Snar se entristeció mucho cuando supo que Turse había resultado herido en prisión. Pidiéndole a su amigo que buscara un teléfono, Snar llamó a Parla y le preguntó qué le pasó a Turse. Mal Snar, muy mal. Fue atacado. Feilin y Yekta llegan a Arsu. Una mujer que llegó al hospital quiso saber el último estado de Turse. Yekta y Feilin se acercaron a la mujer y le preguntaron por qué llamaba. La mujer, acorralada, confesó que era amiga de Arzu, quien fue atacado el día del incidente. El dúo tomó el número de teléfono de Arzu. Yekta concertó una cita con Arzu y la llevó al hotel. Feilin y Yekta querían descubrir a los atacantes. Arzu explicó uno a uno todo lo sucedido ese día. Mi hermana me llamó y me dijo el lugar de encuentro. Fui a Beyoglu, eran 4. Lo arreglaron para 2 personas, pero yo no lo quería para 4 personas. Intenté irme. No me abandonaron y se abalanzaron sobre mí. Entonces salió esa chica. Cuando él vino, yo también me escapé. Feilin persuadió a Arzu, quien no quería ir a la comisaría. Arzu, que no subió al coche y se dio a la fuga, fue atrapado por uno de los acosadores. Eren atrapó al ataque. Eren alcanzó a uno de los atacantes, y se dirigió a la tienda donde trabajaba.
Al implementar su plan, Eren atrajo al atacante a una trampa. Eren, siguiendo a Ferdi con su vehículo, intentó llegar a otros acosadores. Tugse se recordó al médico. El médico que atacó a Tugse entró en su habitación y le dijo, ¿no recuerdas nada? Es una pena. ¿Ahora quedarán impunes los que hicieron esto? ¡Qué lástima! Es realmente triste, dijo. Al escuchar lo que dijo el médico, Tugse reaccionó. El médico envió un mensaje a sus amigos, la niña se acuerda, me reconoció por mi voz. Dos atacantes se juntaron. El atacante llamó a su otro amigo y lo llevó a su coche. Presa del pánico, los atacantes idearon un plan para escapar. Luego los dos se pelearon. Uno de los atacantes le disparó al otro. Eren dejó inconsciente al atacante en pánico y lo arrastró fuera de la escena. Eren combinó los tips. Eren, inspector jefe, persiguió a quienes torturaron a su hija. Eren miró las imágenes que encontró con gran enojo, y fotografió a las personas en el vídeo una por una. El miedo cubrió a los acosadores. Los acosadores, al enterarse de que Tugse estaba vivo, discutieron entre ellos. Arsu, a quien Tugse salvó en el apartamento, vio las noticias en la televisión, y llamó a su hermana para quejarse de los atacantes. Su hermana también advirtió a Arsu que no acudiera a la policía. Irmak, que vive en el edificio donde ocurrió el incidente, dijo que la puerta del apartamento de la planta baja estaba cerrada cuando llegó a la comisaría. Ilgaz pensó que fue Eren quien rompió la puerta. Eren fue a la comisaría e intentó iniciar sesión en el sistema para recopilar información sobre los atacantes. El jefe de Kubilai le dijo a Eren que estaba suspendido, y le pidió que entregara su arma y su identificación. «Tendrás tu arma». Eren acudió a la policía porque no podía acceder a su computadora. Mientras Eren les contaba a sus compañeros sobre el problema que estaba experimentando, Kubilai dijo que estaba suspendido. Kubilai dijo, vendrás a mi habitación y entregarás tu arma antes de salir. Jefe, que empezó a seguir a Eren después del hospital, se acercó a él y le expresó que quería ayudarlo. Te distribuyeste demasiado rápido. Yekta acudió a Lassin, quien fue al hospital para controlar el estado de Tugse, y le dijo, realmente me rompiste el corazón, Lassin, no solo me rompiste, sino que me destruiste. Lassin respondió, apenas estamos comenzando, querido Yekta. Te distrajiste demasiado rápido. Tugse se volvió en sí misma. El médico dijo a su familia que Tugse había recuperado el conocimiento. Eren quería ver a su hija. Hubo momentos emotivos cuando padre e hija se reunieron. Al entrar en la habitación, Ilgaz le preguntó a Tugse, ¿hay algo que quieras decirme? Tugse respondió no recuerdo nada y empeoró. El médico, uno de los atacantes, contó los últimos acontecimientos a sus amigos. Aylin vio Zumbrut. A su lugar de trabajo acudieron algunos de los seguidores de Aylin que la querían. Mientras Aylin se comunicaba con ellos, vio a Zumbrut, con quien su esposo Os mantenía una relación desde hacía un tiempo. Aylin siguió a Zumbrut con la mirada hasta que corrió tras él y se alejó, y Klal se enfrentó a Yekta. Yekta se enteró del motivo de la hostilidad entre él y Klal. Cuando Yekta fue a hablar con él, le preguntó si le había dado la custodia a su madre, y no entendía por qué se sentía incómoda. Y Klal dijo, pasé 2 años en esa casa con un padrastro. Fui más ambicioso que mi madre para conseguirte. La gente no siente nada por ti. Todo es una puntuación para ti. Respondió. Eren aprendió los nombres que buscaba. Eren también descubrió quién más estuvo involucrado en el incidente al hacer hablar al hombre que mató a Ferdi. La persona que fue golpeada por Eren dijo que el Dr. Kartal, su hermano Erbil y Ferdi estaban con él. En esos minutos, Kartal llegó a la habitación de Tugse para matarla. Ilgaz y Aylin también fueron al hospital para ver a Arsu, quien fue apuñalado en el estómago. El individuo está muerto. Después de las palabras del médico que vino a atender a Tugse, hubo un cambio en el pulso de Tugse. El médico salió apresuradamente de la habitación y dijo, la niña me recuerda. Me reconoció por mi voz. Envió un mensaje de texto a sus amigos. El hombre a cuya tienda iba Eren estaba intentando secuestrar a su amigo Ferdi llamándolo. Eren los seguía momento a momento. Después de decirles a Yekta y Aylin que testificaría, Arsu comenzó a huir cuando estaba a punto de subir al auto. Arsu se enfrentó a uno de los que golpearon a Tugse. Ferdi fue asesinado a tiros por su amigo después de decir que se rendiría.